El pasado me sirve de poco, y rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual, y cómo nació el libro El poder de la hora. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento absoluto de terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No podía seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era ese pensamiento, y me pregunté, ¿soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo con el que yo no puedo convivir. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras «No te resistas a nada», como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como me arrastraba a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. Y de repente ya no sentí más miedo. Y me dejé caer en ese vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos y la primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento sabía que había mucho más de la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y sin embargo sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y prístino, como si acabara de amanecer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo eso. Aquel día caminé por la ciudad en total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer en este mundo. En los 5 meses siguientes viví en un profundo estado de paz y embelesamiento ininterrumpidos. Después de esta condición disminuyó algo en intensidad, o quizás me pareció, porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendía en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso. Identificación que es, en últimas, una ficción de mi mente. Esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza como el entorno presente que yo soy, la conciencia en su estado puro anterior a la identificación con la forma. Más tarde aprendí también a entrar a ese reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío, y a permanecer completamente consciente.
Viví en estados de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. Llegó un momento en el que, por un tiempo, no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad social definida. Pasé casi 2 años sentado en los bancos de los parques, en un estado de intenso gozo. Pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental, quizá, que cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones está en alguna parte en el fondo, como una melodía distante. Después la gente venía ocasionalmente a mí y me decía, quiero lo que tú tienes. ¿Puedes dármelo o mostrarme cómo lograrlo? Y yo decía, tú ya lo tienes, solo que no puedes sentirlo porque tu mente hace demasiado ruido. Esta respuesta creció después hasta convertirse en el libro El poder de la hora. Sin darme cuenta tenía una identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. Ahora hablemos del mayor obstáculo, la mayor iluminación. Pero primero, ¿qué quiere decir iluminación? Lo explicaré con esta parábola. Un mendigo había estado sentado por más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. ¿Una monedita?, murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. No tengo nada que darle, dijo el desconocido. Después el desconocido le preguntó, ¿qué es eso en lo que estás sentado? Nada, contestó el mendigo. Solo una caja vieja, me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez has mirado lo que hay dentro?, preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo. ¿Para qué? No hay nada dentro. Échale una ojeada, insistió el otro. El mendigo se las arregló para abrir esa caja. Con asombro, incredulidad y alborozo, vio que la caja estaba llena de oro. Yo soy el desconocido que no tiene nada para darte y que te dice que mires adentro, pero no adentro de una caja como en la parábola, sino en un lugar aún más cercano, dentro de ti mismo. Y tú podrías reclamar, pero yo no soy un mendigo. Los que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que lo acompaña, son mendigos, incluso si tienen mucha riqueza material. Buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor, y mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecerles. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano, y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. En un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que casi paradójicamente es esencialmente tú, y sin embargo es mucho más grande que tú. Es encontrar tu verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación de ti mismo y del mundo que te rodea. Entonces te percibes a ti mismo consciente o inconscientemente como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelve la norma. Me encanta la sencilla definición de la iluminación dada por Buda como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿cierto? Por supuesto, como toda definición es incompleta. Solo dice que la iluminación no es sufrimiento. Pero ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto y su silencio implica que tú tienes que averiguarlo por ti mismo. Usa una definición negativa para que la mente no la convierta en algo que se deba a creer que es un logro sobrehumano, una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún cree que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Ahora, ¿a qué me refiero con la palabra ser? El ser es la única vida, eterna, siempre presente, más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma como esencia, más íntimamente invisible e indestructible. Esto significa que es accesible para ti ahora como tu propio ser más profundo, tu verdadera naturaleza. Pero no busques captarlo con la mente, no trates de entenderlo. Puedes conocerlo solo cuando la mente está inmóvil.
Cuando estás presente, cuando tu atención está completa e intensamente en el ahora, es ahí cuando se puede sentir el ser, pero nunca puede ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sentimiento y realización es la iluminación. Pero cuando hablamos del ser, ¿hablamos de Dios? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces, pero lo hago poco. Por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo del reino de lo sagrado, de la infinita vastedad que hay detrás de esta palabra, la usan con gran convicción como si supieran de qué están hablando, o argumentan contra él como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y a engaños del ego tales como mi o nuestro Dios es el único Dios verdadero y tu Dios o su Dios es falso. O la famosa afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto. La palabra se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en que se pronuncia se crea una imagen mental, quizá ya la de un anciano con barba blanca, pero sí una representación mental de alguien o algo externo a uno, y casi inevitablemente algo o alguien masculino. Ni Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas. Así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda o un obstáculo para permitirte experimentar aquello que señala. ¿Señala más allá de sí misma, hacia esa realidad trascendental, o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea de tu cabeza en la que crees un ídolo mental? La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, la palabra ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto. No reduce lo infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es tu propia esencia y es inmediatamente accesible para ti como la sensación de tu propia presencia, la comprensión de yo soy, que es anteriormente a yo soy esto o yo soy aquello. Así que hay solamente un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser, pero ¿cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con tu mente que hace el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración, pienso y luego existo. De hecho, había dado expresión al error básico, equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo, lo que quiere decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad de estar en unión y por lo tanto en paz, en unión con la vida en su aspecto manifestado, el mundo, así como un ser más profundo y con la vida no manifestada en una unión con el ser. La iluminación no solo es el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! La identificación con tu mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda relación verdadera. Se interpone entre tú y tu propio yo, entre tú y tu prójimo, entre tú y la naturaleza, entre tú y Dios. Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de la separación, la ilusión de que existes tú y un otro totalmente separado. Entonces, olvidas el hecho esencial de que, bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, eres uno con todo lo que es. Con olvidar, quiero decir que ya no puedes sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Lo que quiero decir es que puede que creas que es verdad, pero tú ya lo sabes. Una creencia puede ser consoladora, sin embargo, solo a través de tu propia experiencia se vuelve liberadora. Pensar se ha vuelto una enfermedad.
La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan en el cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener consideración el organismo actual total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. Nota, la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Sin embargo, utilizada en forma inadecuada se vuelve muy destructiva. Para decirlo en forma más exacta, no es tanto que tú la utilices inadecuadamente, generalmente tú no la utilizas en absoluto. Ella, la mente, te utiliza a ti. Esa es la enfermedad. Creer que eres tú tu mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de ti. Podrías no estar del todo de acuerdo a lo que afirmo y pensar que, a pesar de tener muchos pensamientos inútiles, como le sucede a la mayoría de las personas, aún puedes escoger usar tu mente para lograr cosas todo el tiempo. Pero ten en cuenta esto. Solo porque puedes resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no quiere decir que uses tu mente. Así como a los perros les encanta roer huesos, a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y por eso construye bombas atómicas. Tú no tienes intereses en ninguna de estas dos cosas. Piensa en esto. ¿Puedes acaso liberarte de tu mente a voluntad? ¿Has encontrado el botón de apagar? Y esta es la clave. Como le pasa a la mayoría de las personas, no podrías ser capaz de dejar de pensar completamente, ni siquiera por un solo instante. Lo que esto quiere decir es que la mente te está usando. Estás identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabes que eres su esclavo. Es casi como si estuvieras poseído sin saberlo y, por lo tanto, tomas a la entidad que te posee como si fueras tú mismo. El comienzo de la libertad es la comprensión de que no eres la entidad que te posee, el que piensa. Saber eso te permite observar a esa entidad. En el momento en que empiezas a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Y es entonces que comienzas a darte cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. Y también te das cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de la mente. Es ahí cuando comienzas a despertar. Pero, ¿a qué me refiero exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente te remitirán a un psiquiatra. El hecho es que de forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamiento que no sabes que puedes detener, los monólogos o diálogos continuos. Probablemente te has cruzado en la calle con los llamados locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que tú y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que no lo haces en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que te encuentras en este momento. Puedes estar revisando el pasado reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imaginas resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces esta pista de sonido, esa voz va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Incluso si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretarás de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a una mente condicionada, que es el resultado de toda tu historia pasada, así como del escenario mental de la cultura colectiva que has heredado. De esa forma ves y juzgas el presente con los ojos del pasado y obtienes una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca, los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. La buena noticia es que puedes liberarte de tu mente. Esa es la única liberación verdadera. Tú puedes dar el primer paso ahora mismo. Empieza por oír la voz de tu cabeza tan a menudo como puedas. Presta especial atención a cualquier patrón de pensamiento repetitivo.